Vamos a hablar un poco sobre la fisiología vegetal, los fundamentos esenciales de la fisiología vegetal. ¿Por qué es importante? ¿Qué estudia? Bueno, cuando hablamos de fisiología vegetal, pues estamos hablando de que es una ciencia que estudia cómo funcionan las plantas, es decir, qué es lo que las mantiene vivas. Explica mediante leyes físicas y químicas el modo en que las plantas utilizan la energía de la luz para sintetizar a partir de sustancias inorgánicas, moléculas orgánicas con las que construye las complejas estructuras que forman su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de fisiología vegetal, no estamos hablando de en sí de la parte externa de la planta, sino de la parte interna. ¿Cómo o qué es lo que ocurre dentro de la planta cuando ella transforma los nutrientes, absorbe agua? Cada tejido especializado que ella tiene, pues es para determinada función. También explica cómo son capaces de reproducirse siguiendo un programa de desarrollo endógeno y cómo adapta dicho programa al ambiente del momento. Pero el aspecto más importante no es el cúmulo de procesos físicos y químicos que tienen lugar en cada punto de la planta y en cada momento de su programa de desarrollo, sino cómo se integran dichos procesos en el espacio y en el tiempo, cómo los modula el medio para llevar a un buen término el desarrollo de la planta. Es decir, cuando hablamos de una planta, de todo su proceso o de todo su desarrollo, estamos hablando de que no solo es la planta en sí o la semilla en sí cómo se va a desarrollar, sino que para que esa semilla se desarrolle necesito determinado ambiente que me favorezca para poder crecer y para poder que la planta pueda utilizar todos esos recursos de manera eficiente. Dentro de la fisiología vegetal también hablamos de la anatomía vegetal. ¿Qué es la anatomía vegetal? Es aquella parte de la biología y botánica que tiene como función conocer cada uno de los órganos y tejidos externos e internos de la planta. Asimismo, alguno de los enfoques de esta rama es buscar las características que se encuentran en las hojas, raíces, tallos, flores, frutos, células, tejidos, y cada uno de los elementos tisulares que hacen que se cumplan los procesos fisiológicos y ontogénicos, las alteraciones estructurales, los mecanismos de adaptación, además de especificar las relaciones que hay entre el parentesco, géneros y familia entre las especies de las plantas. Es decir, cuando hablamos de la anatomía vegetal, pues estamos hablando de la parte externa e interna de la planta, de cómo se comporta, de cómo a través del desarrollo de la raíz yo puedo hacer que todas las funciones vitales de una planta puedan ser más eficientes, de cómo si utilizo determinados recursos para que un tejido me crezca o para que un tejido realice, una célula realice determinada función, como en el caso de las hormonas. Entonces estamos hablando de una relación entre la fisiología vegetal y la anatomía vegetal. Debo conocer la anatomía de esa planta para poder saber las funciones de la misma. Perdón. Entonces, el estudio de las plantas puede abordarse bajo diferentes puntos de vista y esto ha originado una serie de ramas de la botánica como son la anatomía, la morfología, la genética, la patología y naturalmente la fisiología. Entonces hablamos que definiendo a la fisiología, que es la parte de botánica que estudia el porqué y el cómo de los fenómenos, en nuestro caso de los fenómenos vegetales, por ejemplo, por qué los tallos crecen hacia arriba, por qué la raíz crece hacia abajo, cómo toman las plantas el CO2 y el H2O, cómo entra y se desplaza el agua, cómo lo hacen los solutos, cómo crecen las plantas, cómo influyen las condiciones ambientales sobre el desarrollo. A estas interrogantes intenta dar respuesta la fisiología vegetal. Se estudian los mecanismos de cómo son trasladados los solutos orgánicos, estudia de qué manera es utilizada la energía y su transformación, cómo se originan las diversas estructuras y cómo funciona el crecimiento y diferenciación y el desarrollo. Entonces, ¿cuál es la unión o por qué es importante la fisiología vegetal en cuanto a la agricultura? Bueno, como tal es una disciplina cuyo objetivo es conocer el funcionamiento y desarrollo de los vegetales,
También estudia la relación entre los factores del medio y la planta, es decir, la ecofisiología. ¿Por qué? Porque si conocemos las plantas, conocemos cuáles son las condiciones, cuáles son los factores que ella necesita. Entonces, la fisiología vegetal comprende conocimientos considerados teóricos y conocimientos de aplicación inmediata, y como tal ha sido llamada la agricultura teórica, ya que constituye la base de la actividad agronómica. En la mayoría de los casos estudia los fenómenos que comprenden los fundamentos de la bioproducción. La aplicación de investigadores fundamentales de fisiología vegetal ha conducido a mejorar los métodos de propagación de cultivos de recolección, así como de conservación de muchos productos vegetales. El control de plagas y enfermedades de las plantas ha contado con una gran ayuda en la fisiología vegetal. Por todo ello, cualquier avance que se logre en esta ciencia, directo o indirectamente, contribuye a un avance en la agricultura. Es decir, cuando conocemos determinada planta, conocemos su funcionamiento, entonces cuando observamos cambios en esa planta que no son los adecuados, pues ya estamos hablando de que existe una enfermedad o existe una plaga que la está atacando. Es por ello que es necesario conocer cómo es la fisiología de esa planta, cómo es la anatomía, cómo se comporta en determinados factores, y con ello, o todo ello dependerá de que con este conocimiento pues yo pueda determinar si el proceso fisiológico de esa planta es el mejor. Entonces, cuando hablamos de una planta, hablamos de la organización de esa planta. Entonces, hablamos de que tiene un sistema radical y tiene un sistema aéreo. Cuando hablamos del sistema radical, pues hablamos de que él es el que se ancla la planta al suelo, absorbe minerales y nutrientes disueltos en el suelo, almacena productos excedentes de la fotosíntesis, transporta agua, minerales y productos de la fotosíntesis y hormonas, produce algunas hormonas, interactúa con hongos y microorganismos del suelo que proporciona nutrimiento. Es decir, cuando hablamos de una planta y su funcionamiento comienza, en sí todo su anatomía debe ser la más desarrollada y la mejor. En el caso de las plantas, el buen funcionamiento radical contribuye a que ese proceso fisiológico sea el más adecuado y el que ayude a esa planta a estar anclada a ese suelo. Es por ello que muchas veces, pues cuando hacemos una propagación de una planta, de una semilla, pues utilizamos enraizadores. ¿Por qué? Porque queremos que se desarrolle mejor esa raíz, y con ello, pues todos los procesos fisiológicos van unidos y son mejores, pues. Cuando hablamos del sistema aéreo, pues estamos hablando de que el sistema aéreo suele estar sobre el suelo y consta del tallo vertical con hojas, yemas terminales y laterales de donde salen las ramas, y estructuras reproductivas como flores y frutos en las angiospermas. Las principales funciones del tallo son la fotosíntesis, el transporte de materiales, la reproducción y la síntesis de hormonas. Es decir, luego de que la raíz está desarrollada, comienza el proceso de la planta para que su tallo comience a erguirse, comiencen a salir las hojas. Entonces, si tenemos un tallo adecuado, con un desarrollo de hojas adecuado, pues vamos a tener una fotosíntesis. Al existir la fotosíntesis, pues todo el proceso fisiológico de la planta se ve en buen desarrollo, porque comienza el transporte de materiales, luego que se transportan los materiales, comienza la planta a crecer, y en ese proceso de crecimiento pues comienza las flores y así las hormonas, cuando necesita determinada hormona para que no tenga estrés o para crecimiento o para que las flores llenen sus frutos. Y luego de que toda esa planta posee un sistema aéreo y un sistema radical, nos vamos al sistema del cuerpo de la planta, que lo comprende dos células, que son las meristemáticas y las diferenciadas. Cuando hablamos de las células meristemáticas, hablamos de que son células no diferenciadas que efectúan división celular mitótica, surgen de divisiones de las células meristemáticas
y se especializan para realizar funciones específicas y por lo regular no se dividen. Entonces, ¿de qué dependen estas células meristemáticas? Bueno, el crecimiento primario, aumento de longitud y dirección de las partes, es decir, comienza el tallo y se extienden las ramas, resulta de la división y diferenciación de las células apicales. Y el crecimiento secundario, aumento de diámetro, es el resultado de la división y diferenciación de las células de dos meristemas laterales, el cambium vascular y el cambium de corcho. Entonces, cuando hablamos de las células meristemáticas, hablamos de las células que hacen que las plantas crezcan. En el caso ¿por qué necesitamos bueno, cuando hablamos de una planta en sí, pues hablamos de una planta que está compuesta de muchas células. Cada célula tiene una función específica, una de ellas o las células se van convirtiendo en tejidos y estos tejidos son necesarios para que la planta crezca, se vuelva más robusta, su tamaño sea mayor y entonces a lo que ellos van creciendo sabemos que dentro de las células producen la mitosis y la meiosis, donde esos hacen cambios dentro de la planta y que son necesarios. En el cuerpo de la planta o los tejidos vasculares, que son los que conducen materias por el cuerpo de la planta, da resistencia y sostén. Hay dos clases de tejidos que son uno de los más importantes, o sea, todos son importantes porque son necesarios de la planta, pero cuando hablamos del xilema y el floema, hablamos de cómo la planta utiliza el agua, los nutrientes, los azúcares para ella alimentarse y para seguir en desarrollo. Entonces, cuando hablamos del xilema, hablamos de que transporta agua y minerales disueltos de las raíces del tallo. Las células conductoras del xilema son las traqueidas y los elementos de vasos, mientras que el floema transporta agua, azúcares, aminoácidos y hormonas a todo el cuerpo de la planta, y los miembros del tubo criboso son las células que conducen a el floema. Entonces, los tejidos son hablamos de los tejidos del sistema aéreo, del sistema radical, de las células meristemáticas, hablamos de los tejidos vasculares, que son el xilema y el floema, y también existen dos sistemas radicales, que son un sistema de raíz primaria, que consiste en una raíz principal de la que se extienden muchas raíces laterales más pequeñas, y un sistema de raíces fibrosas que tienen algunas o muchas raíces adventicias del mismo tamaño que se desarrollan a partir del extremo del tallo. De estas raíces adventicias se originan raíces laterales más pequeñas y el crecimiento primario de las raíces producen una estructura que consta de una epidermis exterior, un cilindro vascular interno con tejidos fundamentales como el cortez y tejidos conductores como el xilema y el floema. Entonces, cuando hablamos de fisiología vegetal, pues estamos hablando en sí hablamos de la anatomía de la planta, de cómo esa planta realiza determinadas funciones y cómo esas funciones son necesarias para la planta, donde cada célula o cada parte de esa planta está relacionada y cada una cumple su función para que la otra pueda seguir cumpliendo su función. Es decir, si no tenemos una buena raíz, pues no va a haber los tejidos vasculares, el xilema y el floema no van a poder trabajar. ¿Por qué? Porque mientras la raíz sea más corta o más pequeña, el funcionamiento de ese proceso pues es más corto. Entre otras partes, pues las partes de la planta que sintetizan azúcar, como las hojas, exportan agua al tubo criboso, y este aumento en la concentración de azúcar hace que entre agua por osmosis, lo que eleva la presión hidrostática en esa parte del floema. Es decir, en el proceso de fisiológico, pues sabemos que las plantas necesitan agua y ese proceso de agua o la absorción de agua o la importancia del agua en las plantas radica en que todos esos tejidos, igual que las raíces, tengan un funcionamiento adecuado, porque si no hay una adecuada presión, es decir, tenemos un suelo que no es el adecuado para esa planta,
este proceso de absorción de agua pues no va a ser el adecuado. ¿Por qué? Porque ese factor necesario, como es el suelo, atmósfera y presión, no está unido a todo ese proceso. Tenemos un mal suelo que me hace que haya una mala presión para la absorción de agua. El agua no se va a ir a la atmósfera y entonces todo eso trae consecuencias en el funcionamiento de la planta. Entonces lo importante de conocer o que vamos a conocer o ir indagando en la parte de fisiología vegetal es cómo puedo yo adecuar todos los factores necesarios para que la planta tenga un desarrollo adecuado, o sea, tenga una germinación, un crecimiento, un desarrollo, una floración, una fructificación adecuada y poder obtener los resultados que yo tengo. ¿Cómo lo hago? Conociendo la planta y cómo la conozco desde adentro, de cómo ella puede funcionar mejor o cómo le doy las mejores condiciones para que esa planta pueda funcionar. Entonces, con esto pues damos una parte de la introducción de lo que es el fundamento de la fisiología vegetal para así ir conociendo un poquito más sobre los procesos, por ejemplo, la transpiración, la fotosíntesis, el proceso estomático, cómo operan los estomas dentro de la planta para botar el agua, cómo transpira. Igual que los humanos, la planta puede sudar, puede botar agua. Y entonces todos estos procesos fisiológicos que ella tiene, que son desde adentro, pero que si las partes de afuera no son las adecuadas, pues su funcionamiento se va a ver ralentizado. Entonces lo mejor es ir conociendo poco a poco cómo poder ayudar a que las plantas funcionen mejor fisiológicamente. Bueno, muchas gracias.